A continuación encontraremos algunos ítems para el registro adecuado de las notas de enfermería. La normatividad en Colombia de la historia clínica está basada en la Resolución 1995, en el cual se establece la historia clínica como un documento obligatorio, privado, sometido a reserva, en la cual se registran en orden cronológico las observaciones, decisiones y resultados. En el caso de enfermería es necesario tener en cuenta los aspectos relacionados con los cuidados que se le dan al paciente. En Vitalén, la historia clínica se puede tener de dos maneras: en el formato físico, el cual es usado cuando no tenemos luz y no hay acceso al formato electrónico, y para las actividades de atención domiciliaria. Es importante tener en cuenta que de acuerdo al tipo de atención que se va a realizar se cuenta con un formato. Por lo tanto, es importante conocerlos todos, los de enfermería, los de medicina, los de terapia y algunos como los consentimientos informados. También cuenta con el software de historia clínica denominado SOMA. En los dos casos es importante realizar los registros con letra clara, legible, muy buena ortografía. Cuando se hace en físico, evitar tachones, enmendaduras y tener una buena redacción. Muy importante la redacción para los dos aspectos, puesto que nos permiten una lectura legible y coherente. Es importante tener en cuenta que en el diligenciamiento se deben llenar todos los espacios que se han dejado tanto en el formato físico como en el formato electrónico. No es posible y no se acepta que se diligencien XX o porcentaje, puesto que son datos objetivos que son importantes al momento de la valoración del paciente. No se permiten los espacios en blancos, las siglas no permitidas o descritas dentro del manual de historia clínica. Todo profesional técnico o técnico debe diligenciar la historia clínica al atender al paciente. Es muy importante no dejar pasar más de 1 hora al realizar el registro. Todo registro debe tener el nombre completo, la firma y registro profesional y la disciplina de quien atendió al paciente al momento de realizar el registro. La historia clínica cuenta con algunas características. Oportunidad. Hace referencia a la posibilidad de acceder en el momento adecuado a la historia clínica. Racionalidad científica. Hace referencia a todos los conocimientos que ha adquirido el profesional o técnico que atendió al paciente, los cuales deben quedar reflejados en su redacción al momento de realizar el registro de la atención. Integralidad. La historia clínica tiene por fin dejar constancia de la atención que recibe el paciente en determinada instancia de salud. Por lo tanto, es importante tener en cuenta todos los datos deben tener coherencia y deben estar relacionados con la atención que se oferta al paciente. La integralidad también hace referencia a esos aspectos que nos han enseñado al momento de registrar los aspectos objetivos, los aspectos subjetivos o que refiere el paciente o las personas que han estado al cuidado del paciente y todo lo relacionado con el cuidado que se le da al paciente. Secuencialidad. Es este aspecto relacionado con que los cuidados se dan de manera organizada y en un tiempo específico. No es posible que hagamos una nota a las 10 de la mañana de una atención que se realizó a las 5 de la mañana, cuando ya hay registros de atenciones realizadas a las 8 o 9 de la mañana. A eso hace referencia la secuencialidad. Disponibilidad. Hace referencia a la posibilidad de poder acceder a la historia clínica en cualquier momento y en cualquier lugar donde se requiera hacer algún registro relacionado con la atención del paciente. Componentes de la historia clínica. La historia clínica, por ser un documento específico que tiene un usuario o un dueño específico, debe tener algunos aspectos fundamentales. Entre ellos están dados la identificación del usuario,
que contiene datos demográficos como nombres, apellidos, edad, fecha de nacimiento, ubicación geográfica del paciente, acompañante y responsable. Es muy importante tener en cuenta que no siempre el acompañante del paciente es el responsable. Tiene también registros específicos. Dentro de estos están cada uno de los formatos que al interior de la institución se han diseñado para realizar un registro acorde, coherente y pertinente. Los anexos son documentos que sirven para soportar tanto técnico, científico y administrativamente las acciones realizadas. Estos son los reportes de laboratorio, las autorizaciones, los datos específicos de paciente, como por ejemplo los documentos de identificación. Historia clínica de enfermería. Se ha denominado al registro escrito elaborado por el personal de enfermería acerca de las observaciones del paciente, tomando en cuenta su estado físico, mental y emocional, así como la evolución de su enfermedad, cuidados y procedimientos realizados durante el turno. Las notas de enfermería deben realizarse de manera que generen una descripción clara de la condición del paciente. Nos dicen que se debe realizar de manera cefalocaudal, iniciando siempre por el estado de conciencia del paciente, orientación, tiempo, lugar, espacio o la valoración de Glasgow en pacientes que no podemos averiguar sus 3 esferas. Posteriormente se continúa la descripción de arriba hacia abajo sin hacer devoluciones. Por ejemplo, después de haber referido que tiene las piernas en buen estado, devolvernos a comentar que el corazón está rítmico y que tiene buena ventilación pulmonar. Es muy importante que la valoración no sea una valoración exhaustiva, se hace una valoración visual y rápida, y estas descripciones regularmente se realizan al ingreso del paciente a la unidad o al programa de atención domiciliario para definir cuáles son las condiciones específicas en las que ingresa el paciente, y todos los días cuando se realiza la recepción del turno. Elementos de las notas de enfermería. Desde la academia se nos ha enseñado que es importante al momento de realizar el registro de enfermería tener en cuenta lo que el paciente refiere, que siente y el modo en que lo expresa. A ese término o a esos aspectos se les denominan subjetivos. Lo que nosotros registramos al momento de visualizar signos, síntomas, estado de la piel, medidas como signos vitales, hallazgos de laboratorio, imagenología y la respuesta del paciente a algunas terapias se denomina objetivo. Por eso, cuando nos enseñan las notas de enfermería, las 2 primeras letras son SO, subjetivo y objetivo. La redacción de las notas de enfermería debe ser concreta, con vocabulario técnico, lenguaje claro, precisas, narración en orden lógico, objetivas, breves, evitando abreviaturas, concisas y sistemáticas. Componentes de las notas de enfermería. Todo registro en historia clínica debe tener fecha, hora en que se realiza la atención, contenido, firma con nombre, apellido y no solamente con el garabatesco que realizamos para hacer la firma. Es muy importante el registro profesional y la disciplina. Información esencial de una nota de enfermería. Es importante que quede registrado cualquier cambio de conducta, indicaciones de emociones fuertes como ansiedad o miedo, cambios importantes en el estado de ánimo, un cambio en el nivel de conciencia, cualquier cambio físico en el funcionamiento físico como pérdida de equilibrio, pérdida de la fuerza, dificultad auditiva o visual, alteraciones para deglutir, no consumo de alimentos, no eliminación, no defecación,
siempre teniendo en cuenta el tipo de pacientes que se está manejando. Para que una nota de enfermería sea completa, debemos elaborarlas contestando las siguientes preguntas. ¿Cómo se encuentra el paciente? ¿Qué le observa y qué refiere el paciente? ¿Qué le hace al paciente y cómo lo deja?